Muy buenas y bienvenidos un día más a la Crítica Lúdica, el canal donde analizo juegos de mesa de forma clara, directa, pero sobre todo honesta. Hoy nos adentramos en un futuro inesperado y fascinante, aquel donde la humanidad se ha extinguido y las abejas han evolucionado hasta convertirse en la forma de vida dominante. Aquí diferentes facciones compiten por construir sus colmenas, explorar planetas lejanos y con sus avances tecnológicos y culturales complacer a la reina. Os hablo de Apiario, un juego de Connie Vogelmann publicado en 2023 por Stone Major Games y que nos trae en castellano Maldito Games. De 1 a 5 jugadores, con partidas entre 60 y 90 minutos de duración, recomendado a partir de 14 años, con una complejidad de 3 sobre 5, con dependencia del idioma, tanto en el texto de los etas como el de las cartas, y con un precio aproximado de 60 euros. Estamos ante un Eurogame de estrategia donde la gestión de recursos, la construcción asimétrica de colmenas y un brillante puzzle de colocación de trabajadores forman un delicado y denso rompecabezas, pero logra Apiario balancear la dulzura de la construcción de colmena con el amargo coste de la hibernación. Vamos a verlo. Nos encontramos con una caja en formato cuadrado y con unas dimensiones aproximadas de 29,5 por 29,5 por 8 centímetros de fondo. La portada de Apiario es pura evocación, un universo donde abejas antropomórficas conquistan el espacio con una mezcla de elegancia y épica inesperada. La ilustración central, con esa abeja imponente en pleno vuelo, domina la escena y define el tono del juego, mientras que el fondo cósmico, vibrante y lleno de color, refuerza la sensación de exploración y descubrimiento. Wanchai Morilla aporta sin duda un arte dinámico, casi pictórico, que mezcla ciencia ficción y naturaleza con una identidad visual muy marcada. Una de esas cajas que no solo entran por los ojos, sino que te invitan de lleno a su universo. En cuanto a su contraportada, tenemos un aspecto mucho más minimalista y limpio, salvo por esas marcas en las esquinas que simulan manchas. Un despliegue de partida para 3 jugadores, un poquito de contexto y una lista con todos los componentes del juego. Abrimos la caja y no solo no tenemos aire, sino que además nos encontramos con un inserto muy bien pensado a la altura de lo que se espera de esta editorial. Dejamos los manuales a un lado para que podáis apreciarlo mejor. Como veis, todo un acierto, y es que no me cansaré nunca de repetir que estos insertos ayudan muchísimo a que el juego vea mesa con mayor facilidad. Bien, vamos a ver sus componentes y, como no podía ser de otra forma, comenzamos por su tablero. Es de buena calidad, tiene 6 salas por lo que ocupa bastante mesa y es a doble cara. Por un lado jugaremos de 1 a 3 jugadores y el otro será para 4 o 5. El diseño del tablero no me ha parecido mal si hablamos de su arte, pero sí que creo que es demasiado grande para lo que ofrece. Y es que debemos de tener en cuenta que Apiario admite hasta 5 personas en mesa. Si sumamos el espacio reservado en zona de juego para cada jugador con el espacio que ocupa este tablero, vamos a necesitar una mesa enorme. Contamos con 5 tableros de colmena, uno para cada jugador, aunque como veis todos son diferentes, por lo que aquí ya tenemos el primer punto de asimetría del juego. El diseño está bien, son temáticos, bastante coloridos, cada uno con su propia forma y sus bonificaciones. Sin embargo, a nivel de producción son el gran lunar del juego, y es que estamos hablando de tableros de cartulina. No son un drama durante la partida, ni muchísimo menos, y de hecho los problemas que nos puedan dar, como que se nos desplacen un poco las losetas que colocamos encima, nos lo hubieran dado igual si los tableros fueran de cartón. Aquí hay problemas más de durabilidad, de que aguanten bien el paso del tiempo y bueno, de que afean el conjunto de un juego que está muy bien producido. 5 tableros de anclaje, uno por jugador, todos iguales salvo por el color. Tienen espacio para nuestras obreras, para las fichas de hibernación, así como para las fichas de exploración que consigamos durante la partida. En este caso sí tenemos cartón, no demasiado grueso, pero el suficiente para el uso que le vamos a dar. 15 panales, son todos iguales y nos van a permitir ampliar nuestra colmena durante la partida. Como veis, también son en cartulina y en este caso me parecen incluso peor, ya que los vamos a manipular durante más tiempo y son un tanto incómodos de colocar durante la partida.
Tenemos 15 losetas de planeta que empezarán fuera durante la preparación de la partida, pero que luego podremos ir explorando durante la misma. Cada uno de estos planetas nos proporcionará recursos en función de lo que decida el jugador que la ha explorado, y además alguno de ellos, y esto es lo más interesante, nos aporta una acción bastante potente que podremos llevar a cabo con nuestras obreras de fuerza 4. Tenemos también 5 losetas de danza, son las 5 diferentes y solo utilizaremos 2 o 3 en función del número de jugadores que seamos durante la partida. Estas danzas nos van a permitir crear intercambios nuevos bastante más poderosos a gusto del que lo ha creado que los intercambios que vienen por defecto con la acción de convertir. Se utilizan junto a las 9 fichas de danza que, como digo, nos van a permitir crear la combinación que más nos interese. Tenemos 20 fichas de exploración, de las que utilizaremos 15 al azar en cada partida y que nos otorgarán una bonificación diferente cuando las consigamos durante la fase de exploración. Vamos ahora con las losetas del juego, que sin duda creo que es la parte más interesante. Tenemos 129 losetas distintas en total. 40 de ellas son de cultivo y nos costarán fibra y agua. Estas losetas, además de darnos puntos de victoria al final de la partida, nos van a crear nuevos espacios para almacenar recursos y nos otorgarán un beneficio durante la fase de recuperación de las obreras. Tenemos también 30 losetas de recluta que nos costarán polen poder construirlas y que, además de darnos puntos de victoria, también nos beneficiarán con una habilidad permanente durante toda la partida. 29 losetas de desarrollo que tendrán su coste en cera y que, como todas, nos darán puntos de victoria al final de la partida y además un beneficio inmediato en el momento de construirlas. Y por último tenemos 30 losetas de grabado, de las que como mucho utilizaremos 9 en cada partida en función del número de jugadores, por lo que aquí también tenemos bastante variabilidad. Estas losetas nos costarán miel, son las más difíciles de conseguir, pero nos otorgarán una gran cantidad de puntos de victoria. Algunas de ellas dan puntos fijos y otras nos darán más o menos puntos en función de unos criterios de puntuación. Bien, vamos ahora con las losetas de facción, que sin duda son las que hacen de este apiario un producto especial. Tenemos 20 diferentes, totalmente asimétricas y que le dan una variabilidad brutal al juego. 5 de ellas son básicas, que son las que tienen la estrellita verde junto al nombre para las primeras partidas o por si queremos partidas más equilibradas. Estas facciones no solo nos van a dar una habilidad especial durante la partida, sino que van a decidir nuestros recursos iniciales, así como la cantidad de obreras con las que comenzamos y su nivel de fuerza. Todas las losetas son a doble cara y es que vamos a poder mejorarlas durante la partida para potenciar aún más sus efectos. Tenemos 102 recursos del juego que aprovecho para enseñaros en la bandeja extraíble del inserto y, como veis, todos están personalizados. Tenemos fibra, tenemos polen, agua, cera y miel. Tenemos 45 cartas de semilla que me han parecido bastante interesante, y es que no tenemos límite en mano y son multiuso. Vamos a poder descartarlas para obtener un recurso básico cualquiera, utilizarlas para aprovecharnos de la habilidad de la propia carta, así como plantarlas en nuestro tablero de colmena para obtener puntos de victoria al final de la partida. En cuanto a los recursos individuales, cada jugador dispondrá de un conjunto de su color compuesto por 3 cubos, 7 fichas de hibernación y 4 figuras de obrera. Estas figuras me han parecido bastante originales, están construidas en resina, tienen peso, se sienten de buena calidad y son agradables de manipular. Lo que en otro juego hubiera sido un simple dado, aquí es un Meeple con muchísima personalidad. También contamos con una figura de nave real que es pura sobreproducción, ya que no era para nada necesaria, pero oye, a nadie le amarga un dulce, y a todos aquellos que les gusta pintar probablemente puedan sacarle algo de partido. En cuanto a los componentes para el modo solitario, tenemos un tablero de anclaje para la automa a doble cara, ya que utilizaremos una u otra en función de la dificultad elegida. Una ficha de fuerza de nueva obrera a doble cara, porque también utilizaremos una u otra en función de la dificultad.
Y por último, su mazo de decisiones compuesto por 14 cartas. El anverso de estas cartas será el que nos diga qué acción va a llevar a cabo la automa y el reverso de la carta anterior será el que nos diga su prioridad. Para ir terminando, contamos con una hoja de ayuda a doble cara para cada jugador que la verdad es que son bastante intuitivas y muy funcionales. Una guía de aprendizaje que no solo nos va a ayudar durante las primeras partidas, sino que nos va a venir muy bien para cuando dejemos el juego en la estantería sin jugar durante algún tiempo. Un manual de instrucciones de 16 páginas de las que apenas utilizaremos 7 u 8 para aprender a jugar, que está bastante bien estructurado y que no deja ninguna duda. Un apéndice que está francamente bien y es que nos va a resolver cualquier duda tanto de una carta de semilla como de cualquier loseta del juego, incluidas las de las propias facciones. Por último, el manual del modo solitario, que aunque mantiene estructura con el manual general del juego, hay algún concepto que no está del todo bien explicado. Temáticamente, la diseñadora nos sumerge en la vida del líder de una facción de abejas enfocado en el desarrollo económico, la exploración interplanetaria y la supervivencia metódica. Tenemos que explorar planetas para obtener recursos, construir módulos de colmena para expandir nuestro espacio vital, desarrollar tecnologías y, sobre todo, crear grabados como bienes de prestigio para honrar a la reina. La acción se desarrolla a través de nuestro tablero personal y las acciones del tablero central. Tomamos el control de una facción asimétrica que debe gestionar sus recursos y sus obreras con la precisión de un relojero. No se trata solo de producir, debemos pensar cómo y cuándo maximizar la fuerza de cada abeja. Apiario se juega por turnos, comenzando por el jugador inicial y continuando en el sentido de las agujas del reloj, y en cada uno de estos turnos deberemos elegir entre jugar una de nuestras obreras para realizar acciones en el tablero de juego o recuperarlas para devolverlas a nuestro tablero de anclaje y volver a tenerlas disponibles. La magia del juego está en su sistema de empuje y la evolución de las obreras, y es que aquí las acciones no se bloquean. Cualquier jugador puede colocar su obrera en una acción y empujar a otra que ocupara ese espacio. En ese momento, el propietario de la abeja empujada deberá decidir entre llevarla a su reserva activa aumentando en 1 la fuerza de esa abeja o llevarla a su zona de aterrizaje sin aumentar la fuerza, pero sin poder utilizarla hasta que la recupere. Debemos tener en cuenta, eso sí, que si la abeja empujada ya tuviera fuerza 4, estaremos obligados a hacerla hibernar devolviéndola a la reserva general. Entre las acciones disponibles podremos explorar, que básicamente nos permitirá descubrir nuevos planetas para conseguir recursos o llevar a cabo algunas acciones muy potentes con obreras de nivel 4, así como conseguir algunas fichas de bonificación. Podremos aumentar para conseguir nuevas obreras, panales con los que ampliar nuestra colmena o incluso mejorar nuestra facción. Convertir, que nos permitirá cambiar ciertos recursos básicos por recursos refinados como la cera y la miel, e incluso podremos crear una danza que nos dé más opciones de intercambio. Investigar para conseguir cartas de semilla que, como os comenté cuando vimos los componentes en detalle, son bastante interesantes y permiten múltiples usos. Si además lo hacemos con una obrera de fuerza 4, vamos a poder plantar estas cartas en nuestro tablero de colmena, teniendo en cuenta que al principio podremos plantar un máximo de 2 y conforme añadamos panales a nuestra colmena podremos llegar a plantar hasta un máximo de 4 cartas. Progresar para conseguir losetas, bien sean de cultivo, recluta o de desarrollo, que deberemos construir adyacentes a otra loseta que tengamos en nuestra colmena. Y por último, también podremos utilizar la opción de grabado exclusivamente para obreras con fuerza 4 y que nos va a permitir construir estas losetas a cambio de miel, que nos van a otorgar una gran cantidad de puntos de victoria al final de la partida, por lo que son muy importantes. Además, mediante iconos en algunas losetas, cartas o bonificaciones, también podremos progresar en el medidor de favor de la reina, que nos va a dar una buena cantidad de puntos de victoria al final de la partida en función de nuestra posición en él.
Si en lugar de jugar acciones elegimos la opción de recuperar, simplemente devolveremos a todas las obreras que tengamos tanto en el tablero de juego como en nuestro área de aterrizaje a nuestro tablero de anclaje, aumentando en 1 la fuerza de cada una de ellas y obteniendo por cada una un beneficio diferente de alguna de nuestras losetas de cultivo. Si la obrera que recuperamos es de fuerza 4, estaremos obligados a devolverla a la reserva general y colocaremos una de nuestras fichas de hibernación en un espacio disponible de la nave. En el momento en que un jugador coloque todas sus fichas de hibernación o bien se hayan ocupado todos los espacios de la nave, se jugará un turno adicional y pasaremos a la puntuación final. Además de la puntuación obtenida durante la partida, deberemos sumar los puntos conseguidos por las plantas de semilla que tengamos y hayamos cumplido sus requisitos, los puntos de victoria que nos otorguen tanto las losetas de cultivo como las de recluta, desarrollo y grabado que tengamos construidas, nuestra posición en el medidor de favor de la reina, los puntos por completar tanto nuestra colmena como los panales que hayamos adquirido, puntos por mayorías en los sectores de la nave de hibernación y por último la habilidad de nuestra facción en el caso de que otorgue puntos de victoria. Lo sumamos todo y aquel que tenga más puntos será el ganador de la partida. En caso de empate será el jugador con más obreras activas al final de la partida y si aún así persistiera el empate, los empatados comparten la victoria. El modo solitario implementado por Automa Factory es ya un estándar de la industria y en este juego cumple de sobras con su función. La preparación de la partida es prácticamente igual que en una partida a 2 jugadores, y es que aunque el Automa no utiliza ni colmena ni facción, sí que deberemos preparar su tablero de anclaje con sus obreras y su mazo de cartas. Utiliza 2 colores y su principal función es bloquear las casillas de acción más potentes, disputar las losetas, sobre todo las de grabado, y mover la nave real alterando la disponibilidad de recursos y los beneficios por exploración. Mantiene la esencia y la progresión de fuerza de una partida multijugador, sin embargo el impacto es bastante menor, y es que él no está compitiendo contra ti por la subida de fuerza de sus obreras, sino que sigue el patrón dictado por sus cartas, por lo que reduce parte de la tensión de la mecánica de empuje. El desafío está en superarlo en puntuación, pero no en la interacción del tablero central, por lo que se acaba volviendo un puzzle de optimización en solitario. Eso sí, tenemos muchísima variabilidad, ya que podemos utilizar prácticamente cualquier facción, salvo un par de ellas, tenemos 6 niveles de dificultad y además una duración de partida muy contenida. Yo lo he jugado bastante y lo he disfrutado muchísimo. Es un ejercicio de planificación brutal que en cierto modo transmite paz, reflexión, pero que al mismo tiempo te obliga a exprimir cada acción hasta el último gramo de valor si quieres superar al Automa, sobre todo en las dificultades más altas. Lo que más me fascina de Apiario es su giro quirúrgico a la colocación de trabajadores. El ciclo de vida de las obreras es una idea brillante que obliga a un cálculo de coste-beneficio en cada turno. Y es que estás invirtiendo en experiencia, sí, pero a la vez consumiendo el tiempo de vida de la obrera. Esta tensión sobre el agotamiento es para mí el motor más satisfactorio del diseño. También me ha gustado la interacción indirecta que propone el juego. Es cierto que es muy sutil, pero creo que está perfectamente implementada. Y es que aunque te deja realizar la acción, el hecho de devolver una abeja de mayor nivel a tu rival, dándole una herramienta más potente, crea una tensión táctica que le sienta francamente bien. Me ha gustado la calidad de sus componentes y es que en su mayoría están por encima de la media, y es que en esto Stone Meyer no defrauda. Inserto, losetas de buen grosor, recursos personalizados, obreras en resina y hasta una figura en 3D de una abeja enorme como peón de exploración. Si a esto le sumamos el arte de Quan Chi Morilla, Apiario garantiza una muy buena presencia en mesa.
Por último, quiero destacar su enorme variabilidad, y es que tenemos 20 facciones asimétricas con 5 tableros de colmena distintos, un montón de losetas de grabado aleatorias y un mazo de cartas de semilla bastante generoso. Esto nos asegura que la estrategia será diferente en cada partida, por lo que no podremos jugar con piloto automático. No me ha gustado demasiado su escalabilidad, y es que es un juego que funciona muy bien a 2 jugadores y perfecto a 3. A 4 para mí el flujo de partidas se resiente, y a 5 nunca lo jugaría. Creo que no aporta demasiado en términos de interacción y alarga en exceso el entreturno. Tampoco me ha convencido del todo la alta variabilidad en la puntuación: cartas, losetas de grabado, track de favor de la reina, nuestra colmena, mayorías en la hibernación o incluso nuestra propia facción. Una auténtica ensalada de puntos que puede dar la sensación de dispersión estratégica. La asimetría de 20 facciones con 5 colmenas distintas aporta variabilidad, que es algo que ya he comentado, creo que es positivo, pero por contra desequilibra la balanza. Y es que hablamos de 20 facciones distintas, por lo que es muy fácil que alguna de ellas sean más potentes y generen mejores combinaciones con algunas losetas de colmena, lo que puede penalizar al jugador nuevo que no domine el sistema. El juego incluye, eso sí, unas facciones más básicas que lo hacen algo más equilibrado, pero que aún así no lo compensa del todo. Por último, si antes hablábamos de la calidad de sus componentes, hay que dar un buen tirón de orejas por esas colmenas de cartulina que, aunque grandes, se notan endebles y deslucen una producción excelente. Además, como he dicho anteriormente, el tablero se podría haber hecho bastante más pequeño, y es que si tenemos en cuenta que es un juego apto para 5 jugadores y que las colmenas individuales y los tableros de anclaje, como habéis visto, ya ocupan bastante espacio, un tablero central de estas dimensiones nos obliga a tener que jugar en una mesa realmente grande, cosa que no es posible para todo el mundo. Y llegó la hora de la verdad, el momento de poner a prueba, como siempre, la puntuación que le otorgan a Apiario en la comunidad de juegos de la BGG. Como sabéis, Apiario tiene una sólida puntuación de 7,7, lo que refleja perfectamente sus buenas sensaciones. En mi caso, después de varias partidas en todas sus configuraciones, salvo a 5 jugadores que jugué una única partida, y tras sopesar la genialidad de su mecánica de ciclo de vida frente a algún fallo de producción como los tableros de colmena, después de probar la gran mayoría de sus facciones y de sufrir su entreturno en las partidas con muchos jugadores, he decidido darle una puntuación de 7,9. Y es que Apiario no es un juego más de colocación de trabajadores, es una experiencia estratégica profunda, casi meditativa y plenamente inmersiva. El ritmo interno de juego me ha encantado, y aunque al principio es un reto conceptual por la nueva mecánica, una vez entiendes su dinámica, cada turno se siente como una pequeña aventura estratégica. Optimizar el tablero, planificar la hibernación y gestionar la fuerza de las obreras con inteligencia ofrece una sensación de logro constante. Mi experiencia con Apiario es la de un desafío por la eficiencia en un plazo de tiempo limitado. Un juego que me deja pensando profundamente en la vida útil de cada obrera, en la gestión del tiempo y en ese momento exacto en el que debes sacrificar a la obrera más fuerte para obtener beneficios, sabiendo que estás un paso más cerca de la gran hibernación. Sin duda, un juego que volveré a jugar y que me deja esa sensación adictiva de querer probar la siguiente facción y optimizar aún más la geometría de la colmena. Si te gustan los juegos que tengan gran presencia en mesa, si te apasionan los juegos de colocación de trabajadores que ofrezcan un giro mecánico realmente innovador con este ciclo de vida con hibernación, si valoras la alta rejugabilidad que ofrecen las 20 facciones asimétricas, si disfrutas de los juegos que combinan diferentes mecánicas de forma cohesiva, y si el modo solitario es importante para ti y buscas un puzzle de optimización donde el automa no sea el principal problema, entonces Apiario tiene mucho que ofrecerte y deberías hacerte con él.
Sin embargo, si sueles jugar con grupos de 4 o 5 personas y tienes jugadores propensos al análisis parálisis, si te abruma la cantidad de opciones de los setas y facciones y prefieres juegos con una rampa de entrada más suave y lineal, si buscas una interacción más directa y agresiva, más allá del sutil empuje de las obreras, y si no toleras el factor azar en los robos de las cartas de semilla o de exploración, sintiendo que un Eurogame de este peso debe ser puramente determinista, puede que este apiario no sea para ti. Quizá deberías dejarlo pasar y mantener ese hueco vacío en tu estantería para lo que está por llegar. Apiario es la prueba de que un Eurogame no solo puede, sino que debe tener corazón temático. Es la experiencia más cercana a ser un director de una civilización avanzada, pero atada a sus orígenes biológicos. Es la lucha por la eficiencia máxima en un plazo de tiempo limitado, y esa tensión, ese momento exacto en que tu obrera más fuerte debe irse a hibernar, es lo que le da al juego su ritmo, su significado y su personalidad. Al final de la partida te queda la sensación de haber superado un desafío biológico y económico a la vez. No has ganado por acumulación, sino porque has logrado el equilibrio delicado entre la vida, el trabajo y el inevitable descanso de tu colmena. Y yo me quedo con eso, con la satisfacción de haber dirigido a mi facción a la cima de prestigio melífero, logrando ese equilibrio perfecto entre el trabajo de mis obreras y la inminencia del descanso. Un juego que demuestra que la evolución de las abejas puede ser sorprendentemente uno de los euros más refrescantes que he jugado en mucho tiempo. Y hasta aquí la crítica lúdica de Apiario. Gracias como siempre por acompañarme en el camino. Si te ha gustado la reseña, que espero que sí, suscríbete, déjame un buen like, comparte y dime en los comentarios cuál de las 20 facciones asimétricas crees que ofrece mayor beneficio y por el contrario cuál te parece la más frustrante de jugar. Nos vemos en la próxima crítica lúdica. Mientras tanto, seguid jugando. Un abrazo.